El ministerio, conéctate a Jesús. Seminarios y tutorías ISU presentan la serie para hoy, 3 de octubre, Feliz para siempre. Preparándonos para el encuentro con nuestro Dios. Amós 4:12. Segmento número 1. Vidas con objetivos. El Espíritu Santo, mi amigo personal. Y las creencias fundamentales. Oremos. Dios nuestro, el Señor Jesucristo, te damos las gracias por acompañarnos, por darnos vida, por estar con nosotros a pesar de nosotros. Rogamos, Dios, que usted tome control de esta reunión. Oramos por los privados de libertad y por los enfermos de tu pueblo. En Jesús. Amén. El día 29 de septiembre iniciamos el análisis de las creencias fundamentales según lo registra la Biblia de acuerdo con los adventistas del séptimo día. El porqué de este análisis. Resulta ser que cuando estudiamos la vida y la naturaleza de el Espíritu Santo, nos encontramos con Juan 14:15, en donde el Espíritu Santo es prometido por el propio Señor Jesucristo y como introducción a la promesa del Espíritu Santo, el Señor nos recuerda que esta promesa está condicionada. Es así como la cita dice: si me amáis, guardad mi mandamiento. Ahora surge la pregunta: ¿cuáles mandamientos? A la misma nos lleva a la ley de Dios. Y al estudiar la ley de Dios, nos damos cuenta de que los 10 mandamientos no es el único conjunto de normas divinas que el Señor ha presentado en su palabra,
pero que de por sí son el fundamento de toda la ley de Dios. Y esto lo deducimos porque, si bien es cierto, los 10 mandamientos están representados en el sagrado canon bíblico, de estos 10 mandamientos surgen principios que, si le ponemos atención, son el deseo de Dios para su nación. Esto es lo que llamamos creencias fundamentales. Dentro de las creencias fundamentales, podemos encontrar al Espíritu Santo trabajando en armonía con el Hijo y el Padre, conduciendo a la iglesia en el plan de restauración pero que no tiene respuesta. ¿Y por qué no tiene respuesta? Porque existe el libre albedrío. Nunca el Espíritu de Dios forzará a nadie a creer, pero nunca lo dejará sin las herramientas necesarias para que crea. He aquí las herramientas: la doctrina de Dios, la doctrina de la humanidad, la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia, la doctrina de la vida diaria y finalmente la doctrina de la restauración. En estas 6 doctrinas se encuentran 28 creencias fundamentales. La que a nosotros nos ocupa en este programa es la creencia número 19. Sin embargo, para poder entender la creencia número 19, debemos creer. Y para poder creer, debemos tener una relación. Y para tener esa relación, debemos abrir nuestro corazón con la libertad que el Señor le ha dado a toda criatura humana de elegir para que el Espíritu Santo tome el control de nuestras acciones. No podemos dar lo que no tenemos. Si a mí me conduce el espíritu del mal, mis obras serán en ese sentido, en el sentido del mal. Pero si a mí me conduce el Espíritu de Dios, mis obras
o mis frutos serán en ese sentido, en armonía con la doctrina de Dios. Por ello estudiamos y necesitamos comprender cada una de estas doctrinas. La doctrina de Dios. La número 1. Nuestro Dios creador es amor. Esto es lo primero que debemos saber, que nuestro Dios creador es amor. Es poder y esplendor. Él es 3 en 1. Como un triángulo. Tiene 3 lados iguales. Por lo tanto, es un triángulo isósceles. Tiene 3 ángulos iguales. Por lo tanto, es equiángulo. Tiene 3 vértices. Iguales los 3 vértices. Pero con distintos nombres. En la planta baja, en la base, se encuentra el Hijo y el Espíritu Santo. Y en la parte superior, el Padre. Ese triángulo divino constituye nuestro Dios. Sin embargo, aunque Dios es unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desea una conexión íntima con la humanidad. Nos dio la Biblia como santa palabra para que pudiéramos aprender más sobre Él y construir una relación con Él. Las siguientes declaraciones describen lo que la Iglesia de Dios del séptimo día cree acerca de este triángulo que llamamos Dios, triángulo divino, y su palabra. La primera creencia es las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, son la palabra escrita de Dios, dada por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron movidos por el Espíritu Santo. En esta palabra, Dios ha confiado a la humanidad el conocimiento necesario para la salvación. Las Sagradas Escrituras son la suprema autoridad e infalible revelación de su voluntad. Son la norma de carácter, la prueba de la experiencia, el revelador definitivo de las doctrinas y el registro fiable de los actos de Dios en la historia. La doctrina número 2, la deidad. Hay un solo Dios, formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en unidad de 3 personas coeternas. Como ya les mencioné, un triángulo equilátero o isósceles, equivértice,
vértice. Dios es inmortal, todopoderoso. Esta deidad es omnisciente, sobre todo, y omnipresente. Cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser infinito y más allá de la comprensión humana, pero conocido a través de su autorrevelación. Dios, que es amor, es por siempre digno de adoración y servicio por parte de toda la creación. La tercera creencia es Dios el Padre. Dios el Padre eterno es el creador, proveedor, sustentador y soberano de toda la creación. Él es justo y santo, misericordioso y gentil, lento para la ira y abundante en amor y fidelidad. Las cualidades y poderes exhibidos en el Hijo y en el Espíritu Santo son también las del Padre. Génesis 1:1, por ejemplo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, Dios no estaba solo cuando esto ocurrió. Y esto nos lleva a la creencia número 4. Dios Hijo. Jesucristo. Dios Hijo encarnó en Jesucristo. A través de él todas las cosas fueron creadas. El carácter de Dios es revelado. La salvación de la humanidad es alcanzada y el mundo es enjuiciado. Dios, siendo eterno y verdadero, se convirtió también en un verdadero humano. Jesús, el Cristo, fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Vivió y experimentó la tentación como un ser humano, pero ejemplificó perfectamente la justicia y el amor de Dios. Por medio de sus milagros manifestó el poder de Dios y fue atestiguado como el Mesías prometido de Dios. Sufrió y murió voluntariamente en la cruz en lugar nuestro a causa de nuestros pecados. Resucitó de entre los muertos y subió al cielo para ministrar en el santuario celestial en nuestro favor. Él vendrá de nuevo en la gloria de la liberación final de su pueblo y la restauración de todas las cosas. Isaías nos dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras revelaciones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Finalmente, en este bloque de la primera doctrina, se nos presenta la doctrina número 5. Perdón, la creencia número 5. En la doctrina número 1. Dios, Espíritu Santo. Esta es la razón del por qué necesitamos estudiar las creencias fundamentales. Porque existe un Dios Espíritu Santo al cual no le ponemos atención. Porque el Dios Espíritu Santo fue parte activa en el
con el Padre y el Hijo en la creación. Porque el Dios Espíritu Santo es parte activa en la encarnación y la redención. Él es tan persona como lo son el Padre y el Hijo. Él inspiró a los autores de las Escrituras. Sin Él no podemos entender las Escrituras. Por ello, cada vez que abrimos la palabra de Dios, primero tenemos que pedir su dirección. Porque de lo contrario estaremos leyendo la palabra de Dios como un libro cualquiera. Esa es la razón del por qué hay tantas interpretaciones humanas. Por cuanto no ha sido el mismo espíritu que condujo a los escritores, que conduce a los interpretadores. Llenó la vida de Cristo con poder. Él quiere llenar tu vida también con poder. Él atrae y convence a los seres humanos y a aquellos que responden. Él los renueva y transforma a la imagen de Dios. El Espíritu Santo fue enviado por el Padre y el Hijo para estar siempre con sus hijos. Extiende los dones espirituales a la iglesia. La capacita para dar testimonio de Cristo y en armonía con las Escrituras la conduce a toda verdad. Amigo, yo creo en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que cuida de nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos conduce al Hijo. Sin el Espíritu Santo no podríamos hacer absolutamente nada para el bien nuestro y de los demás. La mayoría del mundo ha sido conducido y sigue conducida por el mal. Nosotros mismos hemos sido conducidos por el mal. Y cada vez que nos gozamos en el mal, es porque el Espíritu Santo no nos conduce. La mejor evidencia que puedes tener de la existencia del Espíritu Santo es que tú y yo hagamos algo bueno. Porque en pecado hemos sido formados. David dijo, en pecado me parió mi madre. Y si a David, un hombre conforme al corazón de Dios, lo parió su madre en pecado, ¿qué se espera de usted y de mí? ¿Será que nosotros nacimos en cuna de oro? Ah, no, yo nací santo. Yo no puedo decirle amén, hermano, me dijo una hermana. Cuando usted dice que yo estaba muerta en delitos y pecados. Porque yo nunca he cometido un delito. ¿Cómo puede el Espíritu Santo trabajar en nosotros si nosotros no reconocemos que somos delincuentes? O como dicen las versiones modernas que ya no usan la palabra delito, ahora usan la palabra transgresión para que suene más bonito. Sean transgresiones o sean delitos, son pecados. Y usted y yo somos pecadores. Y al menos que reconozcamos que somos pecadores, nuestras buenas acciones serán solamente buenas acciones. Te espero mañana, cuando estaremos estudiando la segunda doctrina, la doctrina de la humanidad.
Oremos. Gracias, Señor, le damos por permitirnos estos cortos 25 minutos para estudiar la primera doctrina. En los 25 minutos de mañana podamos estudiar con más detalle la segunda doctrina. Señor, hay mucho que aprender y tenemos poco tiempo para hacerlo, porque su venida está pronto. Danos, oh Dios, la luz necesaria para estar listos, sino quemarnos a la hora de su venida. Fuertes. Amén. La serie presentada por el Ministerio Conéctate a Jesús, feliz para siempre, les agradece su compañía. Y le invitamos a que nos acompañe en el segundo segmento.